calificaciones. Iniciamos el análisis del siguiente contenido que nos va a servir para prepararnos para nuestro examen. Perdón, como les había comentado en otras ocasiones, es importante saber preguntas y respuestas. Saber una pregunta y luego saber una respuesta. Sí es bueno, pero hay que saber la razón. Una de las posibles preguntas que puedan venir en su examen, debido a la importancia que representa, dice, si A es un ángulo menor de 90 grados, ¿cómo se llama el ángulo positivo B igual a 90 grados menos A? Bueno, para poder comprender un poco de entrada los contenidos, vamos a analizar otro material antes de para poder comprender a qué se está refiriendo. Sabemos por lo poquito que hayamos aprendido en primaria y en secundaria, o por lo mucho que hayamos aprendido en primaria y en secundaria, ok, que esto que vamos a ver aquí, ok, es una línea recta, ¿sí? Y con esta línea recta hacemos muchas cosas. Hemos hecho la recta numérica. Hemos hecho la recta numérica. Y también estuvimos trabajando con el cuadrante, con el plano cartesiano, que se formaba juntando dos rectas, una horizontal, una vertical. Y decimos que ese es el cuadrante 1, cuadrante 2 y cuadrante 3 y cuadrante 4. Bien, recta, podemos nosotros representar figuras, podemos presentar un trozo de una recta. Bueno, de hecho siempre vamos a ver un trozo de una recta porque la recta es infinita, es decir, la recta no tiene un inicio y un final. Lo conocemos por una fracción de su contenido. Podemos también analizar rectas paralelas, es decir, las rectas paralelas son aquellas en que siempre la distancia entre una y otra van a ser la misma. O sea, que jamás se van a cruzar. ¿Ok? Entonces, estas rectas que vemos nosotros, por ejemplo, aquí, si son paralelas, si nos vamos siguiéndolas hasta donde ustedes quieran, hasta el infinito, jamás se van a cruzar porque mi concepto de estos dos tipos de rectas es que son paralelas. O sea, siempre la distancia de una a otra, la distancia de aquí a aquí, siempre va a ser la misma. Entonces, estas dos rectas jamás las vamos a ver que se crucen, ¿ok? Entonces, voy a ponerle un color para identificarlas. Si le ponemos, esto va a ser igual. Ok, ahí está. Estas dos rectas, entonces, si yo las separo, pero si permanecen ellas siendo paralelas, jamás se van a cruzar. Jamás se van a cruzar si mi concepto de rectas es que son paralelas. Si las voy acercando una, bueno, si se fijan, ya se están juntando. Es porque el dibujo que yo hice no es perfecto. Por eso es importante las definiciones. Si yo las voy juntando así, están siendo un poco más complicadas a ser paralelas. No es fácil dibujar rectas paralelas y menos, bueno, sabiendo que nuestro concepto, o sea, que estamos utilizando espacios imaginarios, ¿ok? Si estas rectas yo las quiero hacer paralelas, pues tengo que hacer que coincidan una sobre la otra. Aquí está. Estas ahora sí son paralelas una con la otra. Y aquí las voy a poder ver, ¿ok? Entonces, las figuras geométricas se representan en el plano cartesiano también de diferentes maneras. Puede ser un triángulo
hay diferentes tipos de triángulos, ¿sí? Y el análisis de ellos puede traernos dificultades al momento de representarlos, pero aquí vamos a ver rápidamente sus nombres. Y esto es rápidamente para poder nosotros comprender los siguientes significados. Okay. Aquí tengo un cuadro, perdón, un triángulo equilátero. Okay. Este triángulo equilátero se le llama así, ok, porque todos sus lados son iguales. Viene de x, igual, ok. Látero, lados. Entonces aquí tengo yo un triángulo de 3 lados iguales. Este otro triángulo que yo tengo acá le llamamos, dos lados son iguales, pero uno es diferente a los otros dos. ¿Ok? Y este otro que tenemos acá, le decimos escaleno. Es un escaleno porque ninguno de sus lados son iguales. Va más bien a escala. Este es el más chico, este sigue más grande y este es el más grande de los tres. Por lo tanto, el triángulo que conocemos, con el que trabajamos con el triángulo de Pitágoras, que viene siendo un triángulo rectángulo, es de suerte un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre va a ser más larga que los demás, que los catetos. Este cateto es más pequeño que este otro, entonces también es un escaleno, pero solemos decirle triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. ¿Qué quiere decir que tiene un ángulo recto? Que su ángulo recto 90 grados. ¿Eh? Si mide 90 grados, entonces es un ángulo recto. Por eso, donde se juntan en el plano cartesiano las dos figuras, las dos rectas, forman aquí un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Es decir, este forma un ángulo de 90 grados. Y lo representamos con este semicuadro. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si este mide 90, comparado con la recta, la horizontal, su contrario también va a medir lo mismo. Y si este y este miden 90 grados y esta es recta perpendicular a la horizontal, ¿ok? Entonces, por esa misma razón, este otro triángulo que yo tengo acá, perdón, este otro ángulo, tiene que medir 90 grados. ¿Ok? Y por eso mismo, este contrario a él también va a medir 90 grados. O sea, tengo 4 ángulos de 90 grados. Estos 4 ángulos de 90 grados están formando este triángulo, este espacio en el que presentamos 4 cuadrantes y que es el plano cartesiano. Perdón. Ok, entonces, si yo junto estos puntos, ok, si yo junto este punto con este, déjenme traigo una forma diferente. Ok, si yo junto este con este, y este con este, y este con este, y lo vuelvo a juntar, tengo una figura de este modo. Pero si yo dibujara
esas partes de triángulos rectángulos del mismo modo, cada uno a la misma distancia, obtendría yo entonces un círculo, ¿ok? Que juntando los rectángulos, perdón, los ángulos que tengo en el centro serían 4 ángulos de 90 grados. 4 por 90 me da 360. Por eso decimos que un triángulo, perdón, que un círculo tiene 360 grados. Un círculo perfecto tiene 360 grados. ¿Ok? En esta reflexión tenemos la recta, rectas paralelas, figuras de 3 lados y después de aquí tenemos también figuras de 4 lados como puede ser el cuadrado, cuadrado perfecto. Después tendría, bueno, dentro de estas figuras geométricas, eh, dejen veo con cuál puedo empezar. Ujú. Bien, comenzaría entonces por presentar este, y los voy a poner acá para una mayor comprensión. Tengo un cuadrado perfecto, con ese no tengo problemas, pero si lo alargo un poco, este mismo, entonces voy a tener un rectángulo. Y por aquí está una figura. ah, Dejen ver si la encuentro, si es esta, que también tiene 4 lados, ¿sí? Pero eh, tiene una forma diferente y entonces tengo yo aquí un paralelogramo. Y de las más comunes está también el trapecio. Ese lo tenemos por aquí. ¿Ok? Es un trapecio. Todos tienen 4 lados, pero no todos tienen la misma fórmula. La misma forma, perdón. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, de 4 lados, tenemos también el pentágono. Después de aquí, el de 5 lados, es cuando sean sus lados iguales, pero eh, es una forma regular cuando tenga sus lados iguales, pero no cuando tenga sus lados diferentes. ¿Ok? Y aquí entonces es donde entran diferentes formas de medirlos, diferentes formas de calcular las áreas, que es lo que estábamos viendo. Después tendríamos el hexágono, el de 6 lados, que bueno, si no están hechas, no todas las figuras van a estar hechas aquí. Este es el de 5, llega hasta 6 lados aquí en las figuras que nos representan. Hexágono, el de 7 lados es el heptágono, el de 8 el octágono, el de 9 el nonágono, decágono, y así tienen cada uno nombres diferentes. ¿Ok? Bien, entonces, uh, a partir de aquí es importante comprender el manejo de los ángulos. ¿Ok? A partir de algunos teoremas, algunos enunciados. La primera pregunta dice, si A es un ángulo menor de 90 grados, ¿cómo se llama el ángulo positivo igual a 90 menos el A? Para esto tengo que hacer un dibujo, representar la forma y tratar de comprenderla. ¿Ok? Bien. Y todos los ángulos se van a representar a partir de una recta horizontal. Es la base con la que vamos a medir nosotros nuestros ángulos. ¿Sí? Porque a partir de esta recta horizontal puedo formar el plano cartesiano. Vertical. Horizontal es acostado, vertical es de arriba hacia abajo, pero perfecto. Entonces, dice, si A es un ángulo menor de 90 grados, entonces, si es menor de 90 grados,
Si fuera igual a 90 grados, este sería su forma, ¿ok? Caería así porque estaría formando 90 grados. Pero dice, si A es un ángulo menor de 90 grados, quiere decir que es así, es menor a 90 grados. Entonces, este valor que yo tengo va a ser, aquí está, este de aquí, voy a bajar aquí, déjenme ver, voy a poner aquí. Este va a ser un ángulo menor a 90 grados, ¿ok? Si es un ángulo menor a 90 grados, entonces dice, ¿cómo se le llama al ángulo positivo B? Porque este de aquí es el ángulo A. Este no es aquí. Perdón por el sonido, aquí está. Es un ángulo menor a 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama al ángulo positivo B? O sea, este lado de acá va a ser el ángulo B. Este va a ser el ángulo B. Déjenlos muevo un poquito más abajo los dos para que se alcance a ver. Aquí me está reclamando el acento. Ahí está. Dice, ¿cómo se le llama al ángulo B igual a 90 grados menos A? ¿Ok? Entonces, este ángulo que yo tengo aquí, contrario a este otro ángulo B, o sea, a este ángulo B dice que se le llama complementario. B es igual al complementario. ¿Por qué? Porque este ángulo más este forman 90 grados. Por lo tanto, este ángulo complementa a y A también a la misma vez complementa a B. O sea que ambos son complementarios uno del otro, ¿sí? B es complementario de A es complementario de B. Y juntos forman 180 grados, ¿ok? Si estuviera como o sea, si esta línea realmente estuviera recta, serían 90 de este lado, 90 de este otro, son 80. Pero si este yo lo inclino, este crece en ángulo y este disminuye. Si lo inclino hacia el otro lado, este crece en ángulo y este disminuye, pero los dos siguen siendo complementarios. Por lo tanto, cuando me hacen esta pregunta, si A es un ángulo menor de 90 grados, ¿cómo se le llama al ángulo positivo B? Igual a 90 grados menos A, es decir, 90 menos lo que resulte de A. Este de aquí, si lo veo así, este ángulo es el ángulo A. Este de aquí puede ser el ángulo B. O sea, esta parte de arriba es el ángulo B y este es el ángulo A. Este ángulo complementa a este. Si estoy midiendo dentro de los 90 grados, entre los dos forman 90 grados. Por lo tanto, igual, si este mide 45 grados de aquí, este mide 45 porque es complementario. Si yo lo bajo y este mide 10, el ángulo de arriba va a medir 80. ¿Ok? Si yo lo aumento y lo paso hasta acá y digo que vale 75, entonces este de acá va a valer 15 porque entre los dos tienen que sumar 90. ¿Ok? Ahora, este mismo ejercicio que tengo yo aquí, lo voy a trasladar a la parte de abajo. ¿Ok? Y aquí me dice la pregunta, si A
o alfa, este de aquí, es igual a 25 grados. Un ángulo de 25 grados es más o menos de esta forma. ¿Ok? Entonces, si esta figura de aquí, vamos a traernosla para acá. Vamos a darles un poquito más de espacio para que se alcancen a ver las letras. ¿Ok? Entonces, si este ángulo es igual, dice, si A es igual a 25 grados, ¿ok? Ah, ah. Lo voy a poner así como está con los grados puestos. Si A es igual o alfa es igual a 25 grados, ¿cuál es el valor del ángulo complementario? ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta nos la dan como 65. ¿Pero por qué? Lo que importante es que sepamos aquí por qué razón. Entonces dijimos que con relación a un ángulo de 90 grados, el ángulo complementario va a medir lo que le falte a 25 para llegar a 90, porque entre los dos tienen que medir 90. Por lo tanto, 65 va a ser la respuesta, porque 65 grados más 25, los dos suman 90 grados. Esa es la razón por la que, este ángulo de arriba mide 65. Bien. La tercera pregunta que nos vamos a enfrentar dice, si A es igual a 80 grados, bien, vamos a recorrer un poquito los valores para darle espacio a la parte de abajo. Y vamos a utilizar la misma gráfica porque a partir de aquí es de donde estamos, estamos trabajando. Si A es igual a 86 grados, entonces ahorita ya estoy diciendo que hasta aquí son 90, por lo tanto 86 grados va a ser más o menos ahí. Tengo que darle que se alcance a ver porque si no, no se va a alcanzar a ver. ¿Ok? Entonces, esta figura que tengo aquí, este ángulo que está representando aquí, dice que si A es igual a 86 grados, aquí está, si A es igual a 86 grados, ¿cuál es el valor del ángulo suplementario? Este es el complementario. ¿Ok? Entonces, el ángulo suplementario ahora es el que yo estoy buscando. ¿Ok? Y para esto, eh, el ángulo suplementario es este ángulo, el complementario. Para esto necesitamos las definiciones. Lo pongo aquí. El complementario suma, vamos a ponerlo acá. Suma 90 grados con el ángulo del que estoy hablando. Ahora, el ángulo, el ángulo suplementario es el que sumado a otro forma 180 grados, ¿correcto? Por lo tanto, el ángulo del que estoy hablando, aquí en este caso, dejen más o menos lo marco para alcanzarlo a ver. Este grado, este ángulo que tengo aquí es el ángulo del que estoy hablando y mide 86 grados. Con respecto a esta recta aquí.
¿ok? Y la voy a poner un poquito más, de otro color y también le voy a poner un poquito más de grosor para distinguirlo. Este es el ángulo con el que estoy hablando y aquí representa el ángulo, son 86 grados. Entonces, si el ángulo suplementario eh, suma 180 grados junto con el otro, si yo sumo 94 más 86, me va a dar 180. Por lo tanto, el otro ángulo del que estoy hablando, que viene siendo el suplementario, va a venir siendo este que tengo aquí. A partir de la línea roja. ¿Okay? A partir de esta, no de la horizontal, sino de la roja. Por lo tanto, este ángulo va a medir 86 y su suplementario, aquí es donde vamos a tomar en cuenta porque son conceptos importantes que hay que aprender para el momento de hacer el examen. Si comprendo estos conceptos, que el complementario suma 90, estoy hablando de este espacio de aquí. El suplementario suma 180, estoy hablando de todo el ángulo. Entonces, este ángulo que yo tengo aquí, ok, voy a traerme esta figura otra vez de aquí. Ok, esta figura que yo tengo aquí, a partir del concepto de los 86 grados, si yo tomo la figura a partir de este punto, ¿sí? Sin tomar en cuenta esta que está aquí, ¿okay? Entonces voy a poder hacer una medición desde aquí, 1 grado, 2 grados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 grados, 95, 100, 120, 140, 160, 180 grados. ¿Ok? Entonces quiere decir, sí, va a ser un poco complicado dibujarlo, pero debe haber una que me ayude. Estoy hablando de un ángulo de 180 grados, de acuerdo a esta figura que voy a ver ahorita. Ok, figura que voy a ver ahorita. Ya la tenía. Estamos por aquí. Va a ser un poco difícil, pero esta figura que yo tengo aquí está representándome un ángulo de 180 grados. No va a dar el círculo exacto, porque si yo le sumo eh, otros 180 grados, me va a dar una figura como esta, que no es para nada parecido a un círculo, por lo que mejor lo quito y dibujamos el círculo completo para comprender que esta figura que yo tengo aquí, el círculo, me da un ángulo de 360 grados. 180 de arriba, 180 de abajo, me da un total de 360 grados. ¿Ok? Entonces, este es lo que hemos venido comprendiendo, esto es lo que hemos venido analizando, ¿sí? Por lo tanto, este círculo que yo tengo aquí suma los 360 grados eh, en las figuras geométricas, ¿sí? Bien. Este tipo de ángulos tienen su nombre también y no me voy a entretener mucho porque si se fijan, cada pregunta tiene un mundo de respuestas. Entonces, vamos a ver los tipos de ángulos.
Y para comprenderlos, perdón, necesito nuevamente esta misma figura y la voy a poner aquí. Cuando yo trabajo con esta forma, no me voy a referir a este ángulo que tengo en representación, o sea, no voy a tomar en cuenta este ángulo, sino la inclinación de esta línea con la que estoy trabajando. Entonces, si, si tengo esta figura, así como la estamos viendo aquí, este ángulo del que se está formando esta inclinación, ok, ese ángulo que tengo ahí tiene un nombre y este es un ángulo agudo. Bien, ponemos rápidamente su color. Aquí está. Voy a poner amarillo. Y aquí está. Este es un ángulo agudo. ¿Ok? Tengo otra figura eh, cuyo ángulo me da otro nombre diferente. Ese lo voy a poner aquí. Y un ángulo que tiene esta forma, vamos a inclinarlo hacia el lado contrario, pero acuérdense que me estoy refiriendo al ángulo que representa esta parte, no a esta de acá, de este lado, sino a este ángulo de arriba. Este ángulo se llama ángulo obtuso o abierto, ángulo agudo o cerrado. ¿Ok? Son los nombres de los ángulos que pueden hacernos falta en algún momento y que, como les comentaba, pudiera ser que se presentaran en su examen. Este ángulo que veo aquí, si se fijan, está paralelo a la recta horizontal. Bien, este ángulo del que yo estoy hablando aquí, más o menos así, se llama ángulo llano. ¿Ok? Es el ángulo llano. ¿Correcto? Entonces, los tres tipos básicos de ángulos, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano. Esos son los tres. Hay otros 5 tipos de ángulos con los que nos vamos a identificar y este otro tipo de ángulos mm, son ya los que hemos visto. Me lo voy a traer para acá. Ahora sí, en este caso, para darle nombre a tengo que tomar en cuenta esta línea. Para esta línea, lo voy a poner aquí. Sí, y entonces, ah, estos ángulos, este de aquí, junto con ese otro ángulo acá, se llaman ellos juntos ángulos complementarios, que es lo que ya habíamos visto hace unos momentos, ¿ok? Para formar 90 grados. En el otro caso que había yo representado esta figura, esta forma, vamos a, bueno, prefiero mejor hacerlo de otra forma. Eh, ya habíamos visto esta información. Este ángulo que yo tengo aquí, junto con este ángulo que yo tengo acá,
Son los dos tipos de ángulos. Sí, en este se me fue muy grande, no le hace. Pero ya aquí estamos hablando, acuérdense que suma 80, no 90, son ángulos, perdón, suplementarios. Aquí estamos hablando, los de arriba que suman 90 son complementarios y estos de abajo son los suplementarios. ¿Okay? Entonces, podemos ver la otra forma. La voy a tomar, déjame ver, de aquí voy a agarrar rápidamente en y este. Y lo voy a poner aquí. Para esto voy ahora a eliminar este de aquí y esta recta la voy a inclinar un poco. Después vamos a ver el teorema de Tales, que nos va a ayudar mucho. Ok. Y aquí, en este caso, de acuerdo al teorema de Tales, este ángulo y este otro, que está contrario, ellos son ángulos opuestos. Si las dos rectas se cruzan, ok, entonces este ángulo que yo tengo aquí le vamos a poner ángulo alfa, ok, este ángulo alfa, y este otro le vamos a poner ángulo beta. Bien, en este caso, recordar siempre que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. ¿Ok? El ángulo alfa mide lo mismo que el ángulo beta. Si este mide 30 grados, este también va a medir 30 grados. ¿Ok? Por lo tanto, este va a medir 150 grados y su contrario también 150 grados. ¿Ok? Nos queda menos de un minuto. Me comunico con ustedes por WhatsApp. Gracias y cerramos en este momento la vista compartida y la grabación.